Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien. Hoy voy a hablar de cuarto de baño. Aujourd'hui, je vais vous parler de la salle de bain. Ahora empiezo. La salle de bain, el cuarto de baño. ¿Qué encontramos en un cuarto de baño? Ahora se lo digo en francés. Un lavabo. Se escribe igual, solo que la entonación cambia un poco, ¿eh? Un lavabo. Un lavabo. Un lavabo. Un lavabo. ¿Eh? Se parece mucho, ¿eh? Casi idéntico. Une douche. Una ducha. Une douche. Une douche. Une baignoire. Una bañera. Une baignoire. Ve que aquí la G y la N para que haga como la ñ en español. Baignoire. Baignoire. Une baignoire. Un bidet. Un bidet. También se dice un bidet en español, pero he visto que también la traducción también se dice bidet. Un bidet, un bidet. Un WC. Se dice mucho, un WC. Le WC, je peux aller au WC, s'il vous plaît. Pero cuando se va a un restaurante, a un bar, o eso, es mejor decir les toilettes. Un WC o les toilettes. En casa también se dice la toilette o les toilettes. Es un váter o aseo. Un WC. En verdad es water close, viene del inglés, pero yo siempre he oído en casa le WC. Un WC ou les toilettes. Les robinets. Les robinets. Robinet. Aquí lleva la S de plural y E y T en francés suena E. Robinet. Los grifos. Un miroir. Un miroir. Un espejo. Une étagère. Una estantería. Un porte-serviette. Un toallero. Un porte-serviette. Un porte-papier WC. Un portarrollo. Une brosse de toilette. Une brosse de toilette. Una escobilla de baño. Un chauffe-eau. Un chauffe-eau. Un chauffe-eau. Un calentador de agua. Un chauffe-eau. Un chauffe-eau. Un calentador de agua. Une lampe. Une lampe. Una lámpara, claro. Una lámpara, si no, no vemos en el cuarto de baño. Bueno, y también hay las cosas que se necesitan en un cuarto de baño. Un essuie-main. Una toalla. Un essuie. Hacemos la unión, ¿eh? Un essuie-main. Essuie-main. Un essuie-main. No se pronuncia la E. Un essuie-main. Una toalla. Une serviette de bain. Una toalla de baño. Aquí un essuie-main es masculino y une serviette es femenino. Por eso os he puesto a une para que veáis que lo que es femenino y lo que es masculino. Une serviette de bain, una toalla de baño. Un rideau de douche, rideau de douche. Un rideau de douche, una cortina de ducha.
du papier de toilette, papel de baño, papier toilette, casi que no se pronuncia, pero si dicen du papier de toilette, está bien. Y ya sabemos que en francés la E y la R cuando termina suena E, papier, du papier de toilette, papel de baño. O, se puede decir, ou du papier hygiénique, papel higiénico. Un peine. Se parece muchísimo, pero en francés hay que poner la G porque suena a ñe, a la ñ. Un peine. Une brosse à cheveux, un cepillo de pelo. Une brosse à cheveux, une brosse. Se pronuncia bien las dos S. Cuando hay dos S se pronuncia bien la S y no se pronuncia la E. Une brosse à cheveux, un cepillo de pelo. Une brosse à dents, un cepillo de dientes. Un savon, ya sabemos que ON se pronuncia ON, savon. Un savon, una pastilla de jabón. Un shampoing, un shampoo. Un shampoing. Esto se pronuncia ouin, shampoing. Un sèche-cheveux. Aquí igual, no se pronuncia la E. Un sèche-cheveux, un sèche-cheveux. Un secador de pelo. Un sèche-cheveux. Du dentifrice. Pasta de dientes o dentífrico. Du dentifrice. Un gel de douche. Gel de ducha. Se escribe igual, gel, lo que pasa que en francés se dice gel. Un gel de douche. Gel de ducha, gel de douche. O un gel de bain, gel de baño. Pues ahora voy a hacer un repasito. La salle de bain. A-I-N-A, bain. A la salle de bain, el cuarto de baño. Un lavabo. Un lavabo. Un lavabo. Une douche. Una ducha. Une douche. Une baignoire. Una bañera. Une baignoire. Un bidet. Un bidet. Un WC ou les toilettes. Un váter o aseo. Un WC, les toilettes. Les robinets. Los grifos. Les robinets. Un miroir. Un espejo. Un miroir. Une étagère. Una estantería. Une étagère. Un porte-serviette. Un toallero. Un porte-serviette. Un porte-papier. Du papier de WC, un porte-papier WC. Un porta-rollo. Une brosse de toilette. Una escobilla de baño. Une brosse de toilette. Un chauffe-eau. Un calentador de agua. Un chauffe-eau. Une lampe. Una lámpara. Une lampe. Un essuie-main. Una toalla. Un essuie-main. Une serviette de bain. Una toalla de baño. Une serviette de bain. Un rideau de douche.
una cortina de ducha, un rideau de douche, du papier de toilette, papel de baño, papier de toilette ou papier hygiénique, papel higiénico, un peigne, un peine, un peigne, une brosse à cheveux, un cepillo de pelo, une brosse à cheveux, une brosse à dents, un cepillo de dientes, une brosse à dents, un savon, una pastilla de jabón, un savon, un shampoing, un shampoo, un shampoing, un sèche-cheveux, un secador de pelo, un sèche-cheveux, du dentifrice, pasta de dientes o dentífrico, un gel de douche, gel de ducha, un gel de bain, gel de baño. Bueno, espero que os haya gustado la lección del cuarto de baño, la salle de bain. Que se cuiden y les digo hasta pronto. Si os ha gustado, no se olvide del me gusta. À bientôt, à la prochaine.